¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí estamos ahora desde esta espectacular bahía de Acapulco y con mucho gusto los saludo como siempre. Y sabe que esta semana he estado meditando mucho acerca de este tema particular. Es una cita que viene a mi mente y a mi corazón todo el tiempo, que está en la epístola de Santiago, que habla de piden y no saben pedir, piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden para gastar en sus deleites. Y siempre es esa pregunta de qué es lo que le tenemos que pedir a Dios o cómo le pedimos a Dios de la manera adecuada, qué es lo que tenemos que hacer para que Dios conteste nuestras preguntas, ¿no? Y esta semana leyendo Deuteronomio, en el capítulo 1, en el versículo 8, le dice Dios a su pueblo: les daré lo que le he prometido a Abraham. Luego hay otra cita que me gusta mucho que habla el apóstol Pablo y que dice: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y si lo combinamos, y esto es algo que vamos a ir haciendo a lo largo de esta semana, el hablar quiénes son los violentos, por qué el reino de los cielos sufre violencia, cómo vamos a pedir y sobre todo qué es lo que vamos a pedir. Fíjese que normalmente pasamos mucho de nuestro tiempo pidiendo cosas que no tenemos ni siquiera idea de si recibimos, que nos gustarían, pero que ciertamente no tienen ese elemento de la eternidad. Y lo más delicado de esto es que normalmente no sabemos qué es la eternidad. Para muchos la eternidad es algo que va a suceder el día que muramos. Sin embargo, la Biblia nos explica que la eternidad es algo que sucede paralelo a nuestro tiempo, que no tiene principio, que no tiene fin. Y también los efectos de lo que tiene la eternidad no tienen principio y no tienen fin. Entonces ahí es en donde muchas veces usted y yo fallamos en entender las cosas que no tienen principio y no tienen fin. Y sabe que todo lo que está escrito en la Biblia, desde la abundancia económica hasta la salud, las relaciones sanas, el amor, sobre todo el amor, son cosas que no tienen fin. El problema es que no hemos pretendido muchas veces el operar en esa eternidad. Nos enamoramos fácilmente y le damos final y carpetazo a las relaciones y decimos que ya no amamos a las personas. Y una cosa es que a lo mejor no tengamos un sentimiento intenso por las personas después de un tiempo o después de ciertas circunstancias, pero el problema es que no podemos dejar de amar a las personas. Nunca se ha puesto a pensar en cuánta gente se divorcia y de repente empieza a hablar pestes de otras personas con las que estaban, o personas que han terminado amistades con otras personas con las que la tenían, y de repente es como si se convirtieran en otra persona. Si nos ponemos a pensar en eso, nos damos cuenta que estamos rayando completamente fuera de ese margen de la eternidad, y entonces caemos de regreso en el significado de esa epístola de Santiago, cuando dice: ustedes piden para gastar. Y muchas veces pedimos amor para gastar, y pedimos dinero para gastar, y pedimos salud para gastar, sin entender, número uno, que fue algo que Dios nos dio, que nos garantizó, y que tiene que ver con la violencia. ¿Por qué con la violencia? La violencia no es, y lo digo muchas veces, la violencia no es eso que nos han enseñado a las noticias. La violencia tiene mucho que ver con lo intempestivo y con lo radical, con lo rápido y con lo tajante, con el hecho de que podemos dejar de gastar para empezar a producir, y producir todo aquello que nuestro corazón anhela, pero que nuestro corazón anhela de acuerdo al reino, no solamente a las circunstancias que pasan y a las situaciones que luego nos afligen. El famoso hijo pródigo pidió para gastar y se lo gastó y se lo acabó. Y un día se dio cuenta que dentro de él había una fuente interminable de producir riqueza, pero no solamente producir riqueza, sino también de producir todas las cosas que su padre producía, como una casa estable, una relación, una familia, una vida llena de salud, aquello de lo que habla la abundancia y de lo que habla la prosperidad. Por eso me encanta, y creo que son citas que uso demasiado a veces, el Salmo 1 del 1 al 3, cuando dice: y todo lo que hagas prospera, o sea, todo lo que hagas será eterno. Muchas veces hemos dejado de lado el entender que las cosas que Dios nos quiere dar, nos las quiere dar una sola vez. Así como la salvación nos la da una vez,
así como la vida eterna nos la da una vez, y así como el efecto del reino en cada una de sus facetas nos los va a dar una vez, pero nos los va a dar una vez para siempre. Y en eso radica esta famosa violencia, cuando entendemos que podemos cambiar nuestra manera de vivir de un momento al otro. Y ahí es en donde tenemos que perseverar, y ahí es en donde tenemos que enfocar nuestras oraciones. Y de esto vamos a seguir hablando en los siguientes días, así que les invito a que me acompañen y que estemos pensando en cada una de estas historias, porque vamos a irlas abordando una a una. Que Dios les bendiga.